Bueno, seguimos con el Aleph engordado Pablo Cachajian, último video de la serie. Entramos en lo que sería el affair Cachajian, ¿no? Yo creo que para pensar este problema que activa la judicialización del experimento estético, tendríamos que pensar en tres órdenes, ¿no? En principio el legal, efectivamente, pero también el estético y el político, ¿no? Como esferas relativamente autónomas que acá se van a cruzar. Eso es lo interesante de este momento de la historia literaria argentina, es decir, cuando Kodama le inicia un juicio a Cachajian. El orden de lo legal, bueno, lo vemos en las razones de Kodama, que las tiene razones legales Kodama para iniciar el juicio. Las razones estéticas las vamos a ver sobre todo en aquellos que desacuerdan con la judicialización del debate. Se van a juntar ahí en lo que se dio en llamar un desagravio a Pablo Cachajian en la Biblioteca Nacional. Estamos hablando del 2015, director de la Biblioteca Nacional era todavía Horacio González. La parte estrictamente política en sentido neto, se va a dar sobre todo de la revista Eñe, el suplemento cultural del diario Clarín, a partir de una serie de notas, sobre todo de un editorial especial que escribe Matilde Sánchez. Lo que hace Matilde Sánchez es hacerle una entrevista a Kodama, darle la voz a ella, por supuesto, como tiene que ser. Pablo Cachajian también, me acuerdo, fue a Canal 13, a Telenoche. Fue un momento que tomó relevancia pública mediática. Entonces Matilde Sánchez le hace una entrevista a Kodama y escribe este editorial donde va a terminar pensando en términos políticos, en sentido estricto. Recuerden, año 2015, año electoral. Entonces, lo que dice Kodama básicamente es que Cachajian no podía desconocer que el texto de Borges no había cumplido 70 años, es decir, que no estaba en dominio público, ¿no? La ley marca que uno puede hacer uso de un texto una vez que pasen 70 años luego de su publicación, y el texto de Borges efectivamente no habían pasado 70 años. Y luego que se había apropiado de más de 1000 palabras. La ley dice que uno puede citar hasta 1000 palabras. Entonces, Kodama tenía esas razones. Luego aparece, yo le decía, esta multitud que se pronuncia contra la judicialización, y esta multitud está conformada por personalidades de todo el arco político-estético al interior del campo literario, ¿no? De Sarlo hasta Panesi, hasta Aira, Gamerro, Kamenzain, 2500 firmas, o sea, estaban todos ahí diciendo que el debate era otro, ¿no? Que en principio era rechazo a judicializar una cuestión estética, recortando el campo con su relativa autonomía. Y a mí eso me pareció interesante, y yo por eso le decía, activa a Bourdieu, ¿no? La idea de campo de Bourdieu, que parecía perimida a partir de estas teorías, qué sé yo, de Josefina Ludmer, de pensar la literatura posautónoma, que no existiría ya, ¿no? Estas teorías que dicen que no existiría ya una esfera relativamente autónoma del campo cultural o del campo literario, ¿no? Que tenga sus propias leyes y que ahí sean pesadas sus propias problemáticas, ¿no? Entonces, en este sentido dice Bourdieu, una teoría que parecía un poco vieja, pero que acá se activa completamente. Decía, en el nombre de este capital colectivo, el capital colectivo de lo que sería esta idea de campo literario, los productores culturales se sienten con el derecho o con la obligación de ignorar las demandas o las exigencias de los poderes temporales. En este caso sería el poder judicial. Incluso de combatirlas, invocando en su contra sus principios y sus normas propias. Es decir, la idea de que al interior del campo literario habría normas propias, que por supuesto no pueden desconocer las normas generales de la ley, pero que en algún punto, algunas cuestiones hay que pesarlas en los propios términos, ¿no? Eso sería como la idea de que existiera un campo literario. Y todas estas personalidades que estaban en la Biblioteca Nacional estaban esgrimiendo esto. Más allá de si les gustaba Cachajian, si les gustaba el Aleph engordado, si les gustaba Horacio González como director, estaban pensando, no, acá no podemos debatir un procedimiento experimental en
en un estado judicial, ¿no? Eso ya es complicado, ¿no? Como también en otras esferas se piensa de la judicialización de la política, llevar por esos canales donde la letra escrita de la ley a veces complica más de lo que soluciona. Bueno, Kodama lo tenía todo bastante claro, por supuesto. Ahora vamos a ver que la ley también es un problema en sí mismo, ¿no? Es decir, porque uno a veces dice, bueno, acá está escrito en la ley, las leyes se modifican, las leyes se piensan, se repiensan. Quiero decir, la ley es de 1933, en un momento donde el aparato de medios era otro. Es una ley que empieza a quedar un poco vieja, ¿no? Entonces, cabría también revisar el texto de la ley. Con respecto a los posicionamientos referidos a lo estético que se dieron en ese marco de desagravio a Pablo Cachajian, a mí me interesa lo que dice María Pía López, ¿no? Que ella presenta y dice: la lengua de Borges es asfixiante, en ese sentido de que es un gran busto de mármol, y dice que el experimento de Cachajian lo que está pensando es el hecho de lidiar con la herencia, ¿no? Le parece interesante en ese sentido, y después dice, lo retoma Borges en esta línea de que, bueno, ¿qué le hubiese parecido a Borges este experimento? Dice, Borges afirmaba que algo había que hacer con el Quijote para que no se convirtiese en un texto burocrático, para darle vida de nuevo. Dice, bueno, algo hay que hacer con Borges, ¿no? Y en algún punto Cachajian lo estaba haciendo. Pía López siendo afirmativa con respecto al experimento de Cachajian. Después, con respecto a la cuestión política, vamos a recortar algunos elementos de este editorial de Matilde Sánchez, que escribe prácticamente en contra de este agrupamiento de productores culturales en la Biblioteca Nacional, pero fíjense en qué términos va desplegando hasta llegar a la cuestión política. Dice, nada más fácil ni popular que atacar a la Kodama inventando el link inexistente con el Grupo Sur, ¿no? Defiende a Kodama y pone acá, va a ser esta progresión de lo político estético a lo político en sentido estricto, ¿no? El Grupo Sur tiene una carga política, pero el interior del campo, ¿no? Desde la producción cultural tiene una carga política. Estamos dentro de lo que sería la política en sentido estricto, pero dentro del campo de la literatura. Dice, María Pía López, que la vimos recién, optó por una posición genérica en el debate, el desafío de una literatura nacional post-Borges. Esta es una posición evidentemente estética, política en un sentido de política estética. Dice, el hecho quedó teñido de subrayados políticos e ideológicos, por supuesto, ¿no? En términos del peso político que puede tener determinada literatura. No sale todavía de ese ámbito. Dice más adelante, las instituciones no necesitan encarnar siempre ni para la foto las posiciones rupturistas ni adelantarse en la consagración que desplaza la experimentación al centro. Teléfono para Horacio González, que prestó la Biblioteca Nacional para hacer este desagravio, ¿no? Le dice, pensando políticamente cuestiones estéticas, aparecen las nociones de margen y del centro del canon. Entonces dice, no tienen que sacarse una foto adelantando procesos que decantarían por su propio peso, ¿no? Ahora bien, fíjense cómo cierra Matilde Sánchez. Dice, frente a la lista actual de funcionarios oficiales procesados y con el recuerdo fresco de una platea de intelectuales que festejó la mención del manco Scioli, ese sobreseimiento de Cachajian, cuya obra vale la pena indagar, debió sonar razonable. Este final es interesantísimo, porque además termina desplazando, escindiendo lo estético de lo político, porque dice Matilde Sánchez, la obra de Cachajian vale la pena indagar, es interesante en términos estéticos. Ahora, esto que están haciendo en la Biblioteca Nacional tiene una carga política en sentido de coyuntura 2015 que yo rechazo, ¿no? Es decir, y lo vincula a qué. Dice, están haciendo un sobreseimiento simbólico a Cachajian y pone en tela de juicio los sobreseimientos en la justicia a los funcionarios kirchneristas. Hace un vínculo. ¿Dónde está escribiendo esto? En la revista Eñe, en el suplemento cultural del diario Clarín. O sea, completamente contrario al kirchnerismo que estaba gobernando en este momento. Todo una cuestión que tiene que ver con la política en el sentido más duro y más pesado. Y dice Matilde Sánchez, aparece el recuerdo fresco de una platea de intelectuales que festejó la mención del manco Scioli. Horacio González afina Carta Abierta, que era un grupo de intelectuales que en ese momento apoyaban a Randazzo, que era el candidato que quería pelearle la candidatura a Scioli para presidente de la Argentina, ¿no? Entonces, en una reunión que hicieron ahí en Carta Abierta, Randazzo en un momento dice que
que Cristina había tenido un problema de salud y como no tenía reelección había aparecido el fantasma de que el proyecto se quedara manco, ¿no? Y ahí todos se ríen, bueno, Scioli, que era su contrincante a ser candidato, le falta un brazo. Yo decido ser candidato porque en aquella circunstancia, en realidad Cristina también estaba convaleciente, ustedes recordarán, la habían operado por un problema que había tenido en un coágulo en la cabeza, habíamos perdido la elección, y empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El peronismo, que es un partido de poder, Entonces Matilde Sánchez tira todo este arsenal y a mí eso es lo que me parece interesante de este momento, de esta judicialización de Kodama. Está la esfera legal, está la esfera estética, está la esfera política en sentido más estricto imposible. Ahora bien, volviendo un poco más allá de todos estos cruces que se activan y que a mí me parecen interesantísimos para pensar en términos de Bourdieu, de campo, de los agentes, de las tensiones, de lo que despierta un experimento literario finalmente, ¿no? De un experimento literario, de una cuestión procedimental, pasamos a pensar prácticamente la lógica kirchnerista en las elecciones de 2015. A mí me parece interesante. Digo, volvemos un poco a las morales literarias. Aquello que nosotros veíamos en el texto en sí, ese análisis más inmanente textual, aparece un poco representado en estos agentes, ¿no? Y entonces a mí me interesa lo que dice Patricio Pron para volver a pensar, a ver, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de dos morales distintas, de dos concepciones literarias diferentes? Dice Pron, el caso pone de manifiesto el enfrentamiento que se produce actualmente, no solo en el ámbito literario, entre dos concepciones de la literatura. La primera, remanente, se articula en torno a la figura del autor y a la idea de que el sujeto individual tiene también algo personal y nuevo que comunicar y que esto constituye algún tipo de propiedad de la que es usufructuario, ¿no? Esta sería la concepción de Kodama, en principio, y de un montón de agentes al interior del campo literario. La segunda, relativamente nueva, gira alrededor de la noción de archivo y de las manipulaciones a las que se lo puede someter gracias a las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces por eso la hipótesis vincular el texto con la literatura digital no es tan descabellada, que permiten copiar y modificar los textos de tal modo que tras sucesivas intervenciones la autoría es prácticamente imposible determinar, produciéndose una radical desjerarquización de la literatura como institución, cuyos modelos se pierden y oscurecen a propósito entre la nueva floración de lo que son las réplicas, las serializaciones y los reenvíos, ¿no? Una nueva generación de escritores que están pensando al calor de las nuevas tecnologías, de estos movimientos de lenguaje, de esta posibilidad del copy and paste, ¿no? Que tiene un potencial creativo, ¿no? Se puede producir a partir de lo ya hecho. Y ahí aparece Duchamp, y ahí aparece la literatura digital, lo que vimos en la unidad 1. Ahora, yo les decía, lo otro que tenemos que ver es la ley de derechos de autor, porque empieza a resultar problemática en el sentido de que es de 1933. Y en este sentido, quiero recuperar para terminar lo que dice Horacio González con respecto a la Fer Cachajian. Horacio González, que presenta la Biblioteca Nacional, pero fíjense lo que dice. Él toma una posición intermedia con respecto a la ley, ¿no? Dice: veo necesario reformular la ley de derechos de autor, pero sin fáciles concesiones a lógicas de Internet, en el fondo tan mercantiles como las de las editoriales tradicionales, que si se trata mal el tema se contribuiría irresponsablemente a que desaparezcan sin beneficio para la cultura contemporánea. Es interesante lo que dice Horacio González, ¿no? Y a mí me interesaría este fragmento, esta posición de Horacio González, ver qué es lo que piensan ustedes. No estaríamos pudiendo en el diálogo sordo que yo a veces le digo. Me refiero a muchos de ustedes son nativos digitales y tienen una relación con este tipo de textualidad, este tipo de procedimientos que es interesante ser escuchado, ¿no? Ahora Horacio González viene de la vieja escuela y dice, bueno, guarda, ¿no? Porque Internet tampoco estamos en un mundo de carmelitas descalzas. La lógica de Internet es monetarizarlo todo también, ¿no? Internet es un producto del hipercapitalismo. Entonces guarda con esta idea del copyleft, que se opondría al copyright, ¿no? La idea de los contenidos abiertos, de los códigos abiertos, todos de todos, ¿no? Entramos y tomamos y usamos y remixamos. Dice, guarda con eso porque podemos
encontrarnos en una situación desfavorable para nosotros como propios productores culturales. Me interesaría pensar qué piensan con eso. A mí se me activaba ahora el AFER, Biblioteca Virtual, un grupo en Facebook que durante la cuarentena lo que empezaron a hacer es compartir archivos de literatura universal, pero también de algunas editoriales independientes, algunos PDFs escaneados, y entonces salieron los escritores a quejarse, no compartan mi PDF, ¿no? Digo, todos levantamos la bandera del copyleft hasta que un día levantamos la del copyright, ¿no? Me parece interesante para pensar, en línea también de lo que decía González. Así que bueno, y como dato de color, este AFER Cachajian lo que hace es activar otra serie de experimentos un poco irónicos que se dan ya sí dentro de lo que es la literatura digital. Por ejemplo, una página que proponía apropiarse hasta 999 palabras de la literatura de Borges y componer con ellas tu propio poema de manera aleatoria. 999 porque la ley permite hasta 1000. O el Borges adelgazado de Milton Laufer, ponía el aleph engordado en la página y el texto iba desapareciendo progresivamente, ¿no? Contra los engordes de Cachajian. Experimentos que subrayan el gesto conceptual, la idea de obra mental que habíamos visto con Duchamp, que habíamos visto en la unidad 1 y que habilitan a pensar aquello que habíamos empezado con el aleph engordado. La idea de que el aleph engordado encierra también y antes que nada cierto gesto conceptual que podría ser leído en sus propios términos, ¿no? Es decir, me refiero a que el gesto de tomar un texto preestablecido en una sociedad que gira en torno a la propiedad privada podría ser pensado, más allá del resultado textual, como un gesto político en sí mismo, ¿no? Así que bueno, con eso cerramos para pensar algunas cosas, quedaron un montón de cosas abiertas, es un momento interesante, a mí me parece que es un experimento interesante, me parece que el resultado textual es interesante. Así que nada, cerramos la unidad 3, cerramos la pastilla grande de cuentos y nos vemos en la clase que sigue inaugurando la última unidad, unidad 4, problema del realismo. Entramos en un tema que a mí me interesa mucho y que tiene un bagaje teórico extenso y a la luz de una novela del siglo XIX y una novela bien contemporánea. Vamos a ver qué es lo que podemos leer en este margen que nos queda, pero ahí vamos. Unidad 4, empezamos la clase que sigue.